creación testifica tu gloria. Tu inmensidad es incomparable. Sobre todo eres quien domina. Imponente, imponente Dios, nada te puede igualar. Auténtico Señor, auténtico Señor, te expresas con originalidad. Eres el imponente, imponente Dios, nada te puede igualar. Eres auténtico, auténtico Señor, te expresas con originalidad. Perfecto eres tú, digno de todo honor. Tu nombre alabamos, oh Señor. Eterno eres Dios, la tierra muestra tu amor. Eres el origen de todo Dios. Nombre sobre todo nombre, el que vive para siempre. Exaltado estando tú estás. Nombre sobre todo nombre, el que vive para siempre. Exaltado estando tú estás. Nombre sobre todo nombre, el que vive para siempre. Exaltado estando tú estás. Todo lo has hecho tan perfecto, Rey. Tu poder inagotable es. Con autoridad estableciste el mundo, digno de adoración. Todo lo has hecho tan perfecto, Rey. Tu poder inagotable es. Con autoridad estableciste el mundo, digno de adoración. Eres digno, mi Dios, soberano Señor. Tu amor nos sobrepasa todo, Rey. Eres digno, mi Dios, soberano Señor, exaltado sobre todo el alto sol. Eres digno, mi Dios, soberano Señor, tu amor nos sobrepasa todo, Rey. Eres digno, mi Dios, soberano Señor, exaltado sobre todo el alto sol. Todo lo has hecho tan perfecto, Rey. Tu poder inagotable es. Con autoridad estableciste el mundo, digno de adoración. Todo lo has hecho tan perfecto, Rey. Tu poder inagotable es. Con autoridad
no nos cansemos, hermanos, de glorificar el nombre de Dios. Así que todo aquel que tenga un testimonio que glorifique a Dios, es bueno que pase y lo testifique, porque somos edificados a través de lo que estamos testificando, porque expresamos a Cristo en todo lo que nosotros hacemos. Así que se abre este tiempo, hermanos, para que puedan testificar. Creo que tenemos diversidad de testimonios, tenemos de transformación, de sanidad, de oración, también del evangelismo que se ha estado haciendo, que se recibió de parte del Señor a cada uno, que todo el tiempo y es un estilo de vida en nosotros. Creo que nosotros podemos hacerlo. Así que pueden pasar, hermanos, y mientras pasan, pueden pararse de este lado también. Yo le voy a dar el tiempo a mi hermana Flor para que ella nos testifique. Buenas noches, hermanos, y Dios les bendiga a todos. Me siento muy agradecida con el Señor, con mucho gozo en mi corazón también por este fin de semana, por lo que Él nos permitió vivir. Mi testimonio tiene que ver con la ida a Omoa para poder hacer la voluntad del Señor, para poder ir y continuar estableciendo el reino de Dios en aquella ciudad, en aquel municipio. Estuvimos, mis hermanos, ya hace el año antepasado, más bien el Señor nos llevó, todos lo recordarán, ¿verdad? Como iglesia nos llevó para poder establecer el reino de Dios en aquel lugar, para salir y evangelizar. Y el Señor en su tiempo mostró, ¿verdad? Y quedó establecida ya la obra en Omoa, posteriormente a los siervos de Dios en aquel lugar. Pero quiero agradecer al Señor porque no tenía planificado, ¿verdad? No me imaginaba que iba a regresar a Omoa para continuar haciendo ese trabajo, y quiero exaltar el nombre del Señor. Hay muchísimo, la verdad es muchísimo lo que podría decir, lo que podría testificar, pero si por algo bendigo al Señor es por el lugar donde Él nos ha plantado, por toda la enseñanza, por todo lo que aquí se nos nutre de parte del Señor, porque eso es justamente lo que uno sale a dar a otros lugares. No podemos dar lo que no tenemos, lo que tengo te doy. Y eso es justamente lo que el Señor nos permite hacer, el poder predicar a Cristo. Esa palabra, ¿cuántas veces la habíamos escuchado, verdad? O esa enseñanza en relación de predicar a Cristo. Pero fue una vivencia muy linda, muy diferente en el Señor, porque es conforme a lo que Él está revelando. Como bien reiteraba mi hermana Flor de María, y lo reitero, fue para mí de mucha bendición ir a Omoa. Y hermanos, antes de irme, yo le dije, Señor, yo quiero que esto sea diferente, que me enseñara, que me formara en esto, y que si tenía que aprender a muchas cosas, lo iba a hacer. Y de verdad, hermanos, así fue. Fui pulido en muchas cosas que en lo personal, en lo íntimo, el Señor me hacía ver, me hacía recordar, me hablaba. Pero doy gracias a Dios, y con mi hermano Luis Romero íbamos a evangelizar a una casa. Cuando vamos a la casa de una señora mayor de edad, algo que habló mucho a mi vida fue la gratitud de esa señora hacia Dios. O sea, ver una mujer mayor de edad en condiciones pobres, por decirlo así, pero una mujer que daba gracias a Dios, y una mujer que, a pesar de la humildad de su hogar, ella dijo: las puertas de mi casa están abiertas, pueden venir y hacer un grupo cuando ustedes quieran. Doy gracias a Dios por eso, que nos permitió vivir, pero también doy gracias a Dios porque algo que el Señor habló mucho en mi vida y me enseñó a través de un niño. Este niño se llama David, y cómo viene él a través de una decisión de él. Viene su papá con toda su familia, y en convicción de fe vienen y reconocen al Señor de Cristo. E inmediatamente estábamos en ese momento con mi hermana Kelly, y le pregunté al niño si quería reconocer al Señor de Cristo, y él me dijo sí. Y luego le pregunto al papá y me dice sí, a la mamá sí, y la hermana sí. Entonces veo una familia completamente convirtiéndose al Señor. Y hermanos, sinceramente eso quebrantó mi corazón, pero doy gracias a Dios ver esas vivencias, hermanos,
doy gracias a Dios por esa formación, pero también uno crece ahí, pero también entendiendo la corrección que el Señor hace ahí a uno, entendiendo que lo que vamos a hacer allá o lo que fuimos a hacer allá es parte de lo que nos corresponde aquí en nuestra tierra. Y hermanos, de verdad doy gracias a Dios por ese discipulado, por esa formación en mi vida. Pero también doy gracias a Dios en este servicio, porque como testificaban mis hermanos, y con ese testimonio termino, haciéndose el llamado, había una muchacha que estaba resistiéndose al llamado, pues, a la voz de Dios, pero viene el Señor, se glorifica, y esta mujer se quebranta ahí y reconoce al Señor de Cristo. Y doy gracias a Dios por esa decisión, porque todo lo que hermanos, todo lo que vivimos aquí es por gracia y por misericordia de Dios. Bendigo al nombre del Señor y bendigo a mi Padre Celestial por este tiempo. Gracias. Bendiciones, iglesia. Se nos ha enseñado que no hay testimonio grande ni pequeño, ¿verdad? El cual nosotros no debemos dejar de dar la gloria al Señor. En estas semanas atrás ha sido de mucho trabajo para nosotros. En mi caso, el día martes yo me estaba quedando con una gloria que a mí no me pertenece. Andaba con un fuerte dolor como en los riñones y ha sido también a causa por un medicamento que tengo que estar tomando, pero ese día yo venía a dejar a mi hijo al adiestramiento y yo le dije, tengo un fuerte dolor, le dije, es demasiado. Entonces él vino y me dijo, pues ahorita se te va a quitar, mamá, me dijo. Y veníamos para acá, él vino y se puso a orar y mi hijo pequeño igual. Entonces yo le doy gracias al Señor porque nos permitió estar de nuevo en esta casa que es mi casa, y gracias por la formación que se nos está dando, y todo sea para glorificar el nombre del Señor. Bendiciones. Dice en 2 de Timoteo capítulo 4, Pablo hablándole a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, dice, y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Verso 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dice el verso 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, ¿qué más? Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, es un discípulo que ya está al frente de la obra. Él está dedicado a la obra de Dios, pero veo los cuidados de Pablo a Timoteo, el discipulado de Pablo, la persistencia de Pablo en aquellas cosas en las que Timoteo solía a veces descuidarse. A veces dejaba esos espacios, daba oportunidad a otras cosas que no correspondían. Entonces veo a Pablo persistiendo en ello, sabe que Timoteo tiene que llegar a dar la talla. Para Pablo, vamos a ver que le escribe 2 cartas, por eso existe 1 Timoteo, 2 Timoteo, le escribe estas cartas por el discipulado, la necesidad de que Timoteo alcance la medida, alcance la estatura. Pero vemos a un Timoteo descuidándose mucho. Dile a tu hermano, qué bueno que no te pasa eso.
Aunque algunos vas a tener que decirle, a ti te pasa mucho, hermano. Un Pablo que ahí está él persistiendo, y en este caso, ¿qué dice? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Miren lo que Pablo está diciendo. No es un saludo. Le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Le está hablando, una cosa es hablar de parte de Dios y otra es hablar delante de Dios, aunque estas van de la mano. Pablo lo que está haciendo es que está exponiendo a Timoteo delante de Dios. Por eso dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Hay algo que nadie puede evadir. Sí, Dios va a juzgar, Dios es el juez. Por eso es que inmediatamente dice que prediques la palabra. ¿Por qué te encarezco que prediques la palabra? Porque hay algo que no se va a poder, nadie va a poder eludir. Dígale a su hermano, sí va a haber juicio. Dice aquí claramente que va a juzgar a quién. Léelo por favor. ¿A quién va a juzgar? A los vivos y a los muertos. Algunos creen que por morirse ya no van a ser juzgados. Igual van a ser juzgados. Agárrelo, iglesia, por favor. El juicio de Dios es ineludible. Por eso Pablo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra. ¿Por qué Pablo insiste para que Timoteo predique, que no deje de predicar la palabra? Porque una de las bases para realizar el juicio es que han escuchado la palabra del reino, la palabra de Dios. Y ahí es donde entramos en acción nosotros. ¿Por qué la iglesia debe estar predicando la palabra de Dios? No es por causa de un evento, no es por causa de una actividad, no es por causa de una fecha, no tiene que ver con una ocasión. Por eso le dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa esto, iglesia? En todo tiempo. A ver. Es un estilo de vida. La iglesia no puede detenerse. Lo que hoy está viviendo la iglesia, nuestros hermanos que están conectándose, deben saber que esto no es algo ocasional. Eso es algo en lo que la iglesia debe estar siendo llevada. ¿Cuándo? Siempre, todo el tiempo. Por eso te encarezco que prediques la palabra. Predica la palabra. Tú y yo somos predicadores de la palabra de Dios. En aquel día, cuando Dios juzgue a los vivos y Dios juzgue a los muertos, tú y yo apareceremos también allí. No estoy hablando ahorita de que nosotros seremos juzgados también. Estoy hablando de que a los que van a ser juzgados en cuanto a la predicación de la palabra de Dios, en cuanto a la predicación del evangelio, allí vas a aparecer tú. Para todos aquellos que rechazan esta gracia, para todos aquellos que se resisten, para todos aquellos que cierran su corazón a la predicación de la palabra de Dios, hay un juicio. Por eso debemos hacerlo y debemos hacerlo bien. Dice el Señor que no quiere que nadie perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento. Entonces, para que nadie perezca, Él está hablando a su iglesia: vamos, prediquen, prediquen, prediquen mi palabra, prediquen acerca de este evangelio, prediquen acerca de esta nueva vida, porque hay un juicio que es ineludible, es real. Pero cuando ustedes predican mi palabra, dice el Señor, yo estoy salvando a aquellos que oyen y reciben mis palabras. Pero no puede suceder esto si no hay quien esté predicando. Por eso dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué más dice? Redarguye, no pierdan las escrituras. ¿Qué más dice? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, nosotros como predicadores, ¿quiénes nosotros? Todos, la iglesia. Cuando entendemos que el predicar la palabra de Dios se ha vuelto un estilo de vida para nosotros, nosotros sabemos que tenemos la autoridad de Dios también para redarguir, para reprender, para exhortar, porque eso le es conferido a aquel que en el reino de Dios está haciendo exactamente lo que se le ha mandado. ¿Cuándo esto no aplica? Cuando alguien no está predicando la palabra, no está haciendo la obra del ministerio, pero siempre quiere estar ¿qué? Reprendiendo a otros. ¿Están aquí? Siempre quiere estar reprendiendo a otros, quiere estar redarguyendo, quiere estar exhortando sin estar aplicando la palabra de Dios. Muy bien, eso es una alteración del orden de Dios. No puedes tener ninguna autoridad. Escúchame bien. No puedes tener ninguna autoridad si no estás predicando la palabra de Dios. Cuando predicas la palabra de Dios, cuando vamos y hacemos discípulos también, entonces esa autoridad la tenemos. Porque por eso me gusta lo que le está diciendo aquí Pablo a Timoteo. Le está hablando de la predicación de la palabra a través del evangelismo, pero también le está hablando de la formación de discípulos, porque dice, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. A ver, léame los que tienen otras versiones aquí, por favor. Estuve viendo otras versiones y hay algo muy interesante ahí también. La NTV dice, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. A ver, vuelve otra vez a leer esa parte, el verso. Predica la palabra de Dios, mantente preparado. Ahí detente. Mantente preparado. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, vamos a estar prestos para toda buena obra. En cualquier momento el Señor nos necesita. Por eso, otra vez esa parte, mantente, ¿qué dice? Mantente preparado, Preparado. sea o no el tiempo oportuno. Muy bien. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Eso ya tiene que ver con discipulado. ¿Qué más? Vamos aquí, luego acá. Ya voy para allá. La TLA dice, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala. Instrúyela con mucha paciencia. Anuncia, aunque ¿qué dice? Aunque ese momento no parezca ser el mejor. A veces no parece que es el momento oportuno, pero dice anuncia, aunque parece que no es el momento oportuno. A veces por buscar el momento oportuno, perdemos el tiempo de salvación de alguien.
por no conocer los tiempos. Porque Jesús viene y Zaqueo, date prisa, bájate rápido del árbol, yo voy para tu casa. Cuando ya he enseñado más de una vez esa acción, ¿por qué Jesús le dice date prisa? ¿Será que Jesús llevaba hambre? ¿O lo que quería es llegar ya a la casa de Zaqueo? Bueno, sí, pero ¿por causa de qué? De la salvación de Zaqueo y su casa. Jesús entendió que era el tiempo, ¿qué? Oportuno, ese, y parecía que no. Ese no parecía el momento o el tiempo oportuno, porque Zaqueo se subió a un árbol para saber quién era Jesús. No lo conocía, solo había oído de él. Pero para Jesús ese era el tiempo. Vas a estar a veces ocupado, ocupada en algo, creyendo que no es el momento, pero el Espíritu Santo, Él se va a encargar de llevarte, de guiarte y de mostrarte, es el tiempo. Pero con este sol, con este calor, yo vi a esa persona, vi a ese hombre, esa mujer estaba sudando. Si yo me hubiera acercado, saber qué me hubiera dicho. Porque creemos que no es el tiempo oportuno. Muy bien, allá, aquí, luego allá. Dice la PDT que anuncies el mensaje e insistas en todo momento, oportuno o no, muéstrales lo malo que han hecho. Que insistas en todo momento. No es una insistencia cansada, ¿verdad? No es esa insistencia de cuando viene y le dicen a alguien, acepte usted, apueste usted, acepte, hombre, yo oro por usted ahorita. Bien, no es esa insistencia que no tiene que. No es una insistencia humana, que ya no haya ni qué hacer con la persona, no. Predícale la palabra de Cristo, la palabra de Dios, el mensaje de salvación, de tal manera que la persona comprenda algo, que tú le estás hablando de parte de Dios y delante de Dios. No es que lo estás enjuiciando, pero le estás llevando la palabra verdadera. Ese momento va a ser tomado en cuenta. Por eso debo de hacerlo y hacerlo bien, porque está en juego su vida eterna o su muerte eterna. Jesús dijo, el que cree en mí no morirá eternamente. Porque están los que sí van a morir eternamente. Gracias, Jesús. Por eso debo predicar. A ver, Heidi levantó la mano, me parece. Hay varios manos hoy, aquí de este lado también. La versión NBB, con urgencia predica la palabra de Dios, hazlo sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Dice al principio, utilizaste ¿qué palabra fue? Sí. Con urgencia, ¿verdad? Predica la palabra de Dios. Con urgencia. ¿Por qué? Porque es algo que la iglesia también lo ha dejado al tiempo. Y a ver para cuándo, cuando de repente cuando me digan en el grupo, cuando haya que salir, pero esto es algo que tenemos que verlo permanente, con urgencia. Hay que hacerlo y no es un hacerlo... no es un mandato frío, sino es para que lo disfrutemos. Los testimonios que escucho y los que no escuché o no he escuchado, pues ¿qué es lo que produce esto? Hay una pasión del Señor por hacer, pero ¿cuándo se despierta esa pasión? Cuando lo hacemos. Cuando lo dejamos de hacer, ¿qué pasa? Se empieza a enfriar. El fuego como que se quiere apagar, porque el fuego debe mantenerse encendido. Estábamos ahora mismo, voy a dar el espacio de este lado,
Estábamos allá en Tecpan con unos hermanos desayunando, pero desayunamos al aire libre y sí estaba frío. Menos nosotros sentimos frío, pero estábamos cerca de una chimenea, pero ahí tenían que ir a poner leños a cada poco para que el fuego se mantuviera encendido. Entonces cuando dejaban de poner los leños, entonces bajaba obviamente la intensidad, el fuego ya se miraban más las brasas, ya no se sentía el mismo calor. Entonces tenían los empleados, a cada poco llegaban y metían más leños. Entonces cuando dejaban de meter los leños, empezamos a sentir más frío. Cuando el fuego comienza a apagarse, es cuando naturalmente te enfrías. Es fácil de entenderlo. Hay algunos que viven más tiempo fríos. No necesitan irse al Polo Norte. Algunos que viven más fríos que otra cosa. ¿Qué es fríos en el sentido que estoy hablando? Indiferentes. La pasión se les acaba. Restamos el valor a las cosas de Dios. Caemos en menosprecio. Entonces, después se ha dado cuenta cómo cuesta a algunos hermanos que hay que, para que enciendan el fuego, oh, cómo cuesta. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? No que se nos apague el fuego, sino que el fuego cada vez que sea más intenso, el fuego de Dios en nosotros, esa pasión, que la pasión esté donde, en nosotros por supuesto, pero en el trabajo, pero si es día lunes, pero estamos apasionados por el Señor. Pero si todavía falta para que me paguen, usted mire, hoy es, ¿qué? ¿Qué fecha es hoy? 14 y me pagan a fin de mes, usted mire, como quisiera que se fuera el mes rápido para que me paguen. No, mi pasión no depende de eso. Mi pasión no la controla el salario. Mi pasión no la controlan las utilidades, las ganancias, no es circunstancial, es Cristo en mí, la esperanza de gloria. No importa si es temprano, no importa si está lloviendo o el sol está muy fuerte y el calor está intenso. Mi pasión no está determinada en las cosas que me rodean. Mi pasión está determinada por la persona de Cristo. Él determina mi pasión. Por eso yo estoy apasionado en la mesa, en todo lugar, donde vaya, donde esté. Allí va la pasión de Dios conmigo. Es lo que Pablo trabaja en Timoteo. Un Timoteo que se descuida, un Timoteo que le tiene que estar escribiendo, le tiene que estar recordando, le tiene que estar redarguyendo, y a cada poco, Timoteo, no te avergüences, Timoteo. ¿Por qué ese Timoteo era un descuidado ustedes? Yo no sé. Dios sabe qué le da a cada uno. Si hubiera conocido a Timoteo, no sé si hubiera tenido paciencia. Total, Pablo no crea que la tenía mucho tampoco. Pero te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra. Predícala. Hermano, tú fuiste hoy, para ti fue tu primera vivencia, o para otros ya ha tenido esas vivencias, pero aprende a mantener el fuego encendido. Aprende a mantenerte en ese estado. Ese es el estado correcto. Ese es el estado verdadero. Ese es el estado de todo hijo del Dios viviente, de todo discípulo de Cristo. Los discípulos, cuando vienen de hacer esto, vienen contentos, regocijándose, y entonces cuando le cuentan a Jesús, le entregan el reporte de lo que hicieron, cómo sanaban a los enfermos, cómo los demonios se sujetaban, cómo los demonios salían huyendo. Ellos están contándole a Jesús sus vivencias.
Y Jesús dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Era tan tremendo lo que estaban produciendo los discípulos, que descendió Satanás, cayó como un rayo. Pero no podía hacer nada, porque estos tenían la potestad que el Señor les había dado, la autoridad que les había dado. No podía hacer absolutamente nada. Una iglesia que está encendida, una iglesia que está apasionada, es una iglesia que quitó de delante de ella sus prejuicios, también dejó o quitó todo aquello que le entretenía o que se convertía en una prioridad, cuando entendió, no, esta es mi prioridad, esta es la vida del reino. ¿Por qué hacer esto produce gozo? Porque los que vuelven, ¿cómo vienen? Gozosos. ¿Por qué? Porque esa es la vida natural del reino. Por eso cuando usted ve a un hermano que no está gozoso, un hermano que solo es achaques, solo problemas, solo deudas y solo está en lucha y en cualquier problema, dígale, hermano, hermana, solo necesita algo: obedecer a Dios y cumplir el ministerio. Eso es lo que necesita, porque eso produce gozo. Amén. A ver. Profeta, en la versión TPT dice: proclamen la palabra de Dios y permanezcan en ella sin importar qué. Levántate a la ocasión y predica cuando sea conveniente y cuando no lo sea. Predica en la plena expresión del Espíritu Santo, con sabiduría y paciencia al instruir y enseñar a la gente. Es que la sabiduría de Dios se expresa cuando nosotros predicamos. ¿Quién más? ¿Aquí? Muy bien. A ver allá. Hermanos, sé que varios levantan sus manos, pero todavía no tenemos la cantidad de versiones de todos los que somos, pero bueno. Pastor, en la NBI dice: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Ahí está la clave, dice persiste, persiste. No sé por qué en diferentes áreas, pero una de ellas es en el evangelismo. En el evangelismo muchos dejan de persistir. Sí lo hacen, pero aflojan. Lo hacen y lo hacen bien, lo hacen con alegría, pero piensan que es parte de un momento, de una ocasión. Para los que ya comenzaron a hacerlo, a ver, porque hay hermanos conectados que nos están viendo, no es que hasta ahora lo estemos haciendo, es algo que venimos haciendo nosotros con cierta constancia hasta que la iglesia ya lo tenga como parte de su estilo de vida. ¿Por qué de tiempo en tiempo hay una fecha para la siembra? ¿Cuál es el fin? Que la iglesia llegue a hacerlo de tal manera que ya no necesite una fecha, una ocasión para hacerlo. Lo mismo es el evangelismo, al punto que cada discípulo ya no necesite una fecha, no necesite una ocasión, sino que lo haga como parte de su estilo de vida. Por eso esa versión que leías persiste. No debemos de, testificar por lo que sucedió en Santo Tomás, lo que sucedió en Omoa, es lindo, pero no podemos permitir que eso se quede solamente en ese día, en esos días donde yo fui, donde estuve en cierto lugar, sino debo llevar al grupo al que el Señor me ha puesto para guiarles, debo seguirlos llevando. Casa, necesitamos
mucho evangelismo. ¿Pero por qué? Porque el Señor nos ha mandado a hacerlo, es parte de la obra del ministerio. No es por esas ansias de queremos más gente, más gente, más gente, más gente. Por supuesto, eso es evidente, mis hermanos. El evangelismo así va a ser, va a traer resultados sorprendentes. Vamos a verlo. ¿Alguien se quedó ahí con la mano levantada? A ver. En la versión La Biblia Viva dice, predicar la palabra de Dios con urgencia y en todo momento, siempre que tenga la oportunidad, en el momento oportuno, cuando sea conveniente y cuando no lo sea. Corrija y reprenda a su gente cuando la necesite, anime a hacer lo correcto y siempre aliméntela con paciencia con la palabra de Dios. Muy bien. Hay una versión que habla de enseñar, cuando habla de doctrina, o de varias versiones, dice que enseña. Y atrás, por favor, Brandon, vamos rápido por cuestiones de tiempo. Por eso es importante que nosotros retengamos lo que el Señor nos ha enseñado. A ver. Sí, dice en la hispanoamericana que proclames el mensaje e insistas tanto si parece oportuno como si no lo parece. Argumenta, reprende y exhorta, echando mano de toda tu paciencia y competencia en enseñar. O sea que, mira esa palabra qué bonita, echando mano de toda tu paciencia y competencia para enseñar. ¿Qué significa? La iglesia debe ser competente para enseñar. Esta iglesia es competente para enseñar. No estoy hablando solamente de Puerto Barrios, toda Misión Cristiana del Calvario. Con gente competente para enseñar. ¿De qué gente estoy hablando? De los hijos del reino, los hijos del Dios viviente, de los discípulos de Cristo. Que exhorten con toda paciencia, pero que también enseñen con la competencia que nos ha dado el Espíritu Santo. La sabiduría de Dios siendo expresada a través de nosotros.